Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a GetCom? Mi nombre es Luis Rodríguez y el día de hoy vamos a mostrarles una grabación de lo que fue uno de los cursos que hemos dado de Dynamo. En este pequeño fragmento vamos a estar mostrándoles cómo poder crear una escalera paramétrica de forma pues algo orgánica utilizando Dynamo. Así que si están interesados, quédate a ver el final del video. Si te interesa nuestro contenido, suscríbete. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora sí, continuamos con el video. Ahora bien, dentro de la carpeta les puse un ejemplo de una escalera que es esta, ¿no? Entonces, paso 1, definir los inputs. Primero tenemos que identificar cuáles van a ser esos inputs fijos y cuáles van a ser estos inputs paramétricos. ¿A qué me refiero con esto? Va a haber cosas que no voy a querer parametrizar porque simplemente no tiene chiste parametrizarlos. En este caso, a lo mejor yo no voy a definir, no sé, a lo mejor la altura máxima del escalón, pues ya viene dada. Puede que la pueda parametrizar o no parametrizar. El número de escalones, pues a lo mejor no lo voy a definir de forma empírica, sino que la voy a obtener a partir de la altura de entrepiso entre la altura máxima de escalón. Me va a dar el número de escalones. Luego, por ejemplo, la longitud de desarrollo, a lo mejor también de forma empírica no la voy a definir, porque esto me lo va a dar la altura y me va a dar ¿cómo se llama? El ancho mínimo de la huella, me va a dar el total de la longitud de desarrollo. Entonces, una vez que defino cuáles son esos fijos y cuáles son esos paramétricos, vamos a colocar los inputs, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues vamos a crear las curvas y crear una sola curva por escalón. En este caso, ahora las estoy fragmentando en 5, pero va a ser más útil tener una que a tener 5, porque va a crearse menos complejidad al momento de la creación de la geometría. Y después lo que voy a hacer va a ser crear el perfil del escalón. En este caso, para que me sirva, como habíamos visto en los otros, a partir de dos primitivas puedo crear un elemento más complejo, que en este caso es el sólido. A partir de las curvas que tengamos y a partir del perfil del escalón, puedo crear los sólidos de estos elementos. Y a partir de ahí, pues voy a ser capaz de poder crear la escalera. Ahí otra vez estoy empezando, o sea, estoy generalizando, pero más o menos estoy estructurando en la forma lógica que debe de tener cada uno de esos pasos para poder identificar cómo voy a colocar los pasos. Una vez que identifico cuáles son los pasos generales, que es justamente lo que la mayoría ya tiene en su ejercicio 2, ahora sí sigue generar el algoritmo específico. Entonces, a partir de eso, pues ya identifiqué cuáles son mis inputs, ¿no? Tenemos input de altura de entrepiso, altura máxima de escalón, y como resultado, si hago altura máxima de entrepiso entre altura máxima de escalón, me dará el número de escalones. Luego tengo el ancho mínimo de escalera, puede que me dé la curva 1, igual, el desarrollo bajo de escalera, el medio y el alto de escalera, me va a dar curva 2, 3 y 4, y el ancho mínimo me va a dar curva 5. Entonces, esas curvas lo que voy a hacer es crear una curva maestra que va a ser como mi perfil básico. Luego, el ancho máximo de la huella y el espesor del perfil me va a dar el rectángulo del perfil. A partir de la curva maestra y del número de escalones, voy a poder crear las curvas maestras de todos los demás escalones. Y una vez que tenga tanto las curvas maestras con el perfil de rectángulo, voy a poder crear los sólidos. A partir de eso, pues voy a poder terminar, en este caso, la actividad que quiero hacer, que es la escalera. Sí, entonces si se fijan, partí de lo más básico. O sea, no necesito saber nada de programación, simplemente necesito identificar cuál es el problema a resolver. Una vez que encuentro el problema a resolver, voy a encontrar cuáles son esas particularidades en las cuales puedo dividir de forma general mi problema. En este caso, la escalera y la geometría.
como son dos elementos conocidos, pues puedo subdividir en un listado cuáles son esos elementos que componen a mi problema. En este caso, los elementos que componen o por los cuales puedo configurar una escalera y los elementos con los cuales puedo configurar la geometría. En este caso, porque no es una escalera cualquiera, sino es una escalera que tiene cierto nivel básico de complejidad y que es paramétrica. A partir de eso, pues puedo definir mi panorama general, pero ya de una forma estructurada en cómo voy a hacer mi tarea, que es justamente lo que tienen ahorita generado la mayoría de ustedes en el script. Pero una vez que ya tengo identificado de forma general esto, ahora sí tengo que ayudarme un poco más, y esto es mediante hacerlo de forma estructurada en un algoritmo en el cual identifique ya de forma más específica cómo voy a utilizar cada uno de esos elementos que estoy tomando en referencia. A partir de ahí, pues ya voy a ser capaz de utilizar y de poder crear el script en Dynamo. Si se fijan, esta parte, todo esto que hice es lo más importante del script. O sea, ni siquiera me he metido a Dynamo, y sin esto tardaría 5 o 6 veces más si lo defino en Dynamo, porque entro a un programa que ni conozco o que tengo muy poca experiencia utilizando, entro sin una noción de cómo se puede hacer y tardo mucho tiempo haciendo múltiples pruebas de cuál podría ser el posible escenario sin tenerlo todavía claro en mi cabeza. Entonces, ¿qué va a pasar si me meto de lleno a Dynamo? Pues lo más seguro es que me voy a frustrar, porque se va a aumentar la complejidad del uso de este programa. Primero, porque no tengo el conocimiento todavía completo de este. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir un nuevo archivo. En este caso, yo voy a abrir este que tengo, pero no importa, porque realmente todavía no nos vamos a meter a Revit, sino que lo vamos a hacer en Dynamo. Es importante, todavía es geometría de Dynamo. Entonces, nada más por tener claro, nos vamos a ir a gestionar, y dentro de gestionar nos vamos a ir a Dynamo y vamos a abrir el que dice escalera inicio. La escalera fin no se lo subí porque no quiero que tengan su solución todavía. Entonces, si se fijan, ahora sí, una vez que ya tengo bien identificado cuáles son esos posibles pasos que tengo que hacer, ahora sí voy a poder empezar a plasmarlos dentro de Dynamo. Entonces, aquí, este es el estándar que yo utilizo para la creación de script. Entonces pongo de entrada cuál va a ser las limitaciones que llegamos a tener, y los paquetes. En este caso pongo que en este caso funciona para Revit 2020 y lo hice en la versión 2.4. Sobre todo si lo comparto y no les funciona o no pueden abrir el archivo, pues van a tener en consideración que el archivo Revit es en 2020, entonces tienen que crear un nuevo archivo, y que a lo mejor en la versión 1.x no va a funcionar porque es versión 2. Luego aquí en limitaciones pues estoy poniendo en claro que la geometría solamente se crea dentro de Dynamo, por lo cual no va a funcionar, bueno, no se va a crear dentro de Revit, no por el momento. Y aquí, ¿qué es lo que tendrían que hacer las personas que quieran interactuar con el nodo? En este caso es seleccionar los inputs y ejecutar, porque ya se los voy a dejar para esto. Entonces, aquí tengo los grupos, que son elementos que nos van a servir para agrupar los nodos. En este caso, los grupos para input, colocar, inspeccionar, work in progress, obtener función y output. Entonces aquí les dejé algunos grupos con notas, que es justamente qué voy a necesitar como input, qué voy a necesitar, en este caso calcular la altura de cada escalón, generar la ubicación de los escalones, generar ancho de ajuste para las curvas de ajuste, crear en este caso el punto final de la escalera, crear el perfil. En este caso estoy usando North Curves, que me permiten tener un poco más fácil esa creación de esa geometría, de esa curva. A partir de esto, pues creo la escalera
Y aquí le estoy añadiendo algo que, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante para complementar un poco el tema de geometría de color, poner color a la geometría, que es agregarle geometría. Entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a rellenar esos puntos en blanco que conocemos. Entonces, altura de entrepiso. Entonces, igual me voy y escojo number slider, que es número, es numérico, y me permite tener esa parametrización. Ahora aquí puedo decirle, ¿sabes qué? Mi mínimo a lo mejor va a ser de 1 metro, sobre todo para que no haya problema, y a lo mejor mi máximo puede que sea de 5 metros, ¿no? Entonces, 5 metros y mi paso va a ser de punto 1. Entonces, eso me va a dar como resultado, pues, tener un number slider que me vaya a permitir generar esa parametrización en la altura de entrepiso, ¿no? Entonces, aquí utilizo este number slider y voy a generar otro number slider para el número de escalones. A lo mejor no lo necesito porque tengo la altura máxima del escalón. Entonces, aquí, si le doy doble clic en el título, puedo cambiarle para que también vaya tomando un poco más de sentido, sobre todo para la gente que no tenga por completo entendimiento de la información, pues identifique qué es lo que puede mover, ¿no? Entonces, altura de entrepiso. Y aquí a lo mejor pongo altura máxima escalón. Entonces aquí, ahora también lo que voy a hacer es ponerle restricciones, ¿no? Entonces aquí, si estoy tomando esto como métrico, entonces tengo que decirle que el mínimo a lo mejor va a ser, no sé, punto 12 y el máximo a lo mejor va a ser punto 18 dentro de alturas de escalón. Y aquí el paso a lo mejor va a ser de punto 05. Entonces, de esta manera, vamos a meterle punto 01, mejor, sí, punto 01. Punto 05, ahí está, así. Ahí está, de esta forma. Entonces ahí ya tengo otro, ¿no? Entonces, luego tengo, vamos a ver, ancho mínimo de escalera, ancho mínimo de pasillo y ancho mínimo de descanso. Entonces, de igual manera, puedo agarrar este porque son números todavía. Puedo ponerle ancho pasillo y el ancho pasillo puedo decirle que el mínimo a lo mejor sea 0.8 y el máximo a lo mejor sea 2 metros. O sea, todavía dándole, aunque no soy arquitecto, sé que estas restricciones no están tan locas para poder parametrizar una geometría de forma correcta, ¿no? Entonces, tengo ancho pasillo y tengo ancho escalera, ¿no? Ancho escalera, listo, ¿no? Entonces, vamos a ver, espérame. Y luego lo que vamos a necesitar va a ser también el ancho de la huella, perdón, sí, el ancho de la huella. Entonces, tenemos altura escalón, tenemos ancho pasillo, ancho escalera y control C, control V, ancho huella, ¿no? Entonces, el ancho huella también va a tener restricciones también para no dejarle que haga locuras, que a lo mejor que el máximo le puedo poner que sea 0.5 y el mínimo que sea punto 20, punto 01, ¿no? Entonces a partir de ahí voy a poder empezar a jugar con esto. Y después también lo que voy a necesitar es tener en cuenta el espesor de la huella, si estamos considerándolo hacer de concreto o de madera, espesor de huella. Entonces, y pues el mínimo, estructuralmente hablando, sobre todo por sistema constructivo, tendría que ser de 10, tan solo para poder resistir a lo mejor la longitud, y el máximo podría ser de 20. Entonces ahí ya tenemos el espesor de huella y faltarían como las longitudes de desarrollo, que estas las vamos a ir desarrollando más adelante, ¿no? Porque puede que las queramos que sean fijas o que sean paramétricas. En este caso voy a comenzar con ponerlas un poco menos complejas. Entonces, si agarro y selecciono de derecha a izquierda y le doy clic derecho dentro de un nodo, puedo agregarlos dentro de input. Y si selecciono las notas, las puedo dejar ahí todavía para ver si no me falta nada. Y ya tengo esto, ¿no? Entonces, ahora aquí, ¿cómo puedo obtener mi altura de escalones? Entonces, es algo tan sencillo como una división, porque al final es la altura entre la altura de entrepiso entre la altura máxima de escalón. Entonces, igual esto ya lo habíamos visto, es una división. Lo voy a poner todo en automático porque ahorita no tiene tema verlo.
Y aquí nos está dando cuál sería la altura, perdón, sería la cantidad de escalones que tendríamos que crear. Sin embargo, pues aquí tenemos un problema, y el problema es que no podemos crear 17.7 escalones. Tendríamos que irnos hacia arriba para poder cumplir y no tener más altura que la que estamos indicando, porque si nos vamos para abajo, pues esta restricción no serviría de nada. Entonces, para eso, pues lo que tenemos que hacer es redondear la información. ¿Y cómo lo podemos hacer eso? Pues obviamente si existe en las matemáticas y en la programación debe de existir en Dynamo. Entonces voy a buscar round, que es redondear, ¿no? Entonces tengo diferentes opciones. Mejor lo voy a poner aquí para que lo ubiquen, round. Entonces tengo desde geometría, tengo funciones matemáticas, que es justamente lo que estoy buscando. Y aquí tengo para redondear al número más cercano con decimales, y aquí tengo para redondear al número más cercano con dígito. Entonces, si quiero ver en dónde se encuentra, pues me voy y le doy clic abajo en funciones. Dentro de funciones, pues me lleva a donde lo estuvimos viendo la clase pasada o antepasada, y aquí tenemos, ¿no? Entonces tengo que le tengo que dar el número, este es número, y le tengo que dar cuántos dígitos quiero que redondee. En este caso, pues le voy a decir con clic derecho que lo que quiero es un number, porque obviamente me está pidiendo como entrada un número entero, y le voy a poner 0. Entonces aquí pues ahora tengo que son 18 escalones, ¿no? Entonces ya estoy obteniendo los escalones que necesito. Ahora, ¿cómo podría obtener la altura? Pues tengo que ir empezando a buscar esta forma paramétrica de hacerlo. Entonces vamos a empezar tomando en consideración que esta es la altura absoluta, perdón, la altura relativa, y la altura relativa inicial pues va a ser 0. Entonces vamos a ir de 0 a 3.1 18 veces hasta llegar a los 3.1. Entonces aquí podemos hacer una secuencia o un rango, pero sería un poco menos útil porque, vamos a ver, entonces tengo number sequence, que es justamente lo que vimos, secuencia. Una Entonces, pregunta. sí, Donde puso ese número, ¿también se puede poner un slider? ¿en dónde? Aquí Sí. se podría poner un integer slider, pero no tendría mucho sentido porque lo que buscas es que sea un número entero, porque estos son los escalones. Ok. Sí, entonces los escalones siempre van a ser un número entero. Podemos utilizar una secuencia o una serie. Como les había comentado, el code block, si le doy doble clic izquierdo, juega el papel de Joker. Aquí voy a utilizar un poco de Design Script, que es como el lenguaje de programación que ya vieron en los otros códigos, pero aquí lo que le estoy diciendo es, ok, ¿sabes qué? Vete de 0, 2 puntos, hasta la altura, 2 puntos, aquí el gato para indicar, y le voy a escribir huellas, sobre todo para ir identificando esto. Entonces me pide las huellas o los escalones, puedo poner escalones para escalones, y me pide los escalones y me pide la altura, ¿no? Entonces tengo ahí, y como resultado pues tengo los 18 escalones con cada una de las alturas que debería de tener cada escalón, ¿sí? Entonces esto de aquí lo voy a seleccionar dentro de un código, dentro de un nodo, y lo voy a agrupar, y ahí ya tengo resuelto mi altura de los escalones. ¿Se fijan? Que sigue siendo nada más la forma en cómo voy a interpretar la altura para mis curvas. Al final hay que recordar que vamos a crear curvas, pero las curvas me piden puntos y los puntos me piden coordenadas. Estas son las coordenadas z que les voy a estar colocando a esos puntos. Y ahora tengo mis coordenadas en z y voy a necesitar mis coordenadas en x y mis coordenadas en y, o mis coordenadas en y. En este caso únicamente lo voy a hacer con una coordenada, ya sea x o sea y, para no complicarlo. Entonces es justamente ahora dónde se van a ubicar los escalones, y para eso pues tengo el ancho de huella, que son, vamos a ponerlo aquí a punto 30, y que el ancho de huella más la cantidad de escalones me va a dar la longitud total de desarrollo de la escalera. Y ahora si hago el símil que hice acá,
me va a mostrar la ubicación en Y o en X de dónde van a estar cada uno de los escalones. Si se fijan, aquí nada más estamos dando o estamos preparando las coordenadas que deben de tener los escalones. Entonces, de igual manera, con doble clic izquierdo o escribiendo code block aquí en el buscador, voy a poder mandar llamarlo y de nuevo va a ir de 0 porque queremos que empiece desde 0, partiendo desde ese punto, y aquí va a ser diferente, cantidad de escalones, y mi límite, o más bien donde voy a tomar como referencia, va a ser mi huella. En este caso, el ancho de huella, poner ancho huella, para tenerlo identificado. Entonces, mis escalones, mi ancho de huella, en este caso, aquí está. Y como resultado, ahora voy a obtener la ubicación de cada uno de estos elementos en X o en Y. Entonces, aquí nuevamente voy a seleccionarlo, voy a darle clic y le voy a dar a agregar al grupo. Entonces, estoy consiguiendo los puntos que requiero. Y ahora los puntos me van a servir para crear las otras geometrías. En este caso, las geometrías que quiero son pasillos. Voy a crear puntos de pasillos. Puntos para curvas de ajuste y puntos para el ancho de escalera. Entonces, aquí, pues simplemente lo que tendría que hacer es crear puntos, ¿no? Entonces, point by coordinates. Entonces, control para sostenido para obtener 2, que son los que voy a utilizar. Con esto se podría decir que voy a crear mi primer curva para pasillo. Entonces, necesito empezar con definir si voy a tomar el valor X o el valor Y como variable. En este caso, voy a definir que este sea mi valor Y, este sea mi valor Y, y aquí, pues obviamente tengo que cambiarle, que es justamente dónde va a empezar y dónde va a terminar el ancho del pasillo, ¿no? Entonces, ahora sí voy a meterle como parámetro mi valor X, ¿no? Y el valor X, pues, si es ancho de pasillo, pues aquí está, ancho de pasillo. Va a ser este, ¿no? Listo. Pero aquí únicamente estoy tomándolo sin alturas, ¿no? Entonces, para esto, pues tengo mis alturas que están aquí, ¿sí? Perdón. Estas serían para los escalones, si quisiera agarrarlo, pero como estamos en el pasillo, entonces es una altura fija, que es justamente esta que tenemos aquí, que es la altura de entrepiso. Entonces, conecto y conecto. Entonces, por el momento, tengo mi altura de pasillo aquí. Bueno, entonces, seguimos con el ancho de ajuste. Entonces, ahorita vamos a meterlo estático. Ya después vemos si lo metemos dinámico, ¿no? Entonces, para el ancho de ajuste, si nos vamos un poco a Revit para recordar un poco cómo estaban estos elementos, vamos a necesitar este punto, este punto, este punto y este punto. Pero el punto final, pues no lo necesitamos porque se crea a partir del pasillo, y el punto inicial no lo necesitamos porque se crea la escalera. Entonces, únicamente necesitaríamos un punto, 2 puntos y, perdón, sí, prácticamente 2 o 3 puntos a lo mucho. Punto inicial, entonces un punto, sí, vale, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer son como los puntos de control para este ajuste. Entonces, vamos a crear la longitud compensada superior, la longitud compensada intermedia y la inferior. Entonces, lo voy a hacer con CodeBlock para no hacer tantos nodos. Entonces, lo voy a poner que sea el ancho, que es justamente lo que estamos tomando como valor inicial, porque lo que quiero es que todo esté parametrizado. Y le voy a poner, por ejemplo, punto 3, que es como que quiero que sea mi siguiente punto. Entonces el ancho va a ser a partir de mi ancho de pasillo. Y lo que voy a hacer, pues obviamente este es 1.7. Entonces a partir de ahí voy a crear mi punto. En este caso, vamos a ver, punto. Y en vez de darle este X, le voy a dar este X de aquí, ¿sí? Hasta aquí está bien porque este es como mi punto de control para poder hacer que tenga esa curvatura un poco más
sensible. Después, ahora lo que quiero es el punto intermedio. Entonces, para esto voy a utilizar de igual manera con control y le voy a dejar el mismo ancho, pero el ancho obviamente es que hay que ir sumando el X, en este caso este ancho de aquí, más, y aquí vamos a darle también un punto fijo, a lo mejor con 1.5, o este puede ir cambiando, ¿no? Vamos a meterlo como un parámetro para que sea también ancho, desarrollo, vamos a desarrollo, ¿sí? Y el desarrollo puede que vaya aquí está, en este caso, que a lo mejor pueda ir desde 0.5 hasta, no sé, a lo mejor 2 metros, y lo que voy a hacer es sumarle este desarrollo, ¿no? Entonces, y lo tengo aquí, pero ahora, pues obviamente, no va a ir arriba, sino ya debe de seguir con la altura de los escalones. Entonces, aquí, pues ya voy a necesitar meterle la altura, que es el Z, de los escalones, de tal manera que tenga esto, ¿no? Y por último, el tercero voy a meterlo también con un ancho fijo. Agarro el Z de los escalones, agarro el X que estamos sumando, y de este lado pues ya tengo mi ancho de ajuste, ¿no? Entonces otra vez selecciono todo, selecciono todo, le doy dentro de un nodo, agregar a grupo, y ya tengo mis puntos para el ancho de ajuste. Y ahora lo que requiero es el ancho de la escalera, ¿no? Entonces, de igual manera que con el pasillo, pues va a ser bastante sencillo, porque lo único que tengo que crear son puntos que vayan sumándose cada uno de estos elementos. Entonces, igual voy a agarrar este de aquí, voy a agarrar este de aquí y voy a cambiarlo. Y aquí lo que voy a hacer es que en vez de meter este punto 3, le voy a decir que me sume ancho escalera, que es el valor que le voy a meter, ¿no? Entonces ancho escalera con ancho escalera, ¿dónde estás? Aquí estás. Y lo puedo mover un poco para acá para que no haya tanto movimiento de los elementos. Y listo. Entonces nuevamente le doy agregar nodo. Y ahora si me voy a la vista, ya tengo mis puntos con los cuales puedo generar al menos los escalones y el pasillo. Entonces, lo que puedo hacer aquí, bueno, aquí tengo la opción de poder crear el perfil y poder crear las curvas de los elementos. Entonces, aquí estoy poniéndole North Curve, que es como la que me permite un poco más de poder tener esa versatilidad de seguimiento de las curvas. Y voy a revisar justamente esto, ¿no? Tengo NURBS y tengo varias curvas, ¿no? Tengo by control points in degree, by control point and weight, y voy a utilizar la primera, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí otra vez únicamente tengo una entrada. Entonces aquí lo que tendría que hacer es agrupar todas dentro de una lista. Entonces, list create, ¿no? Entonces aquí agrego el punto 1, el punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 y punto 6. Una vez que los tengo, pues ahora sí los conecto. Pero tengo un problema. Me está conectando o me está generando la geometría de una forma en la que no la quiero conectar. ¿Se fijan? Me la está conectando así. Entonces ahora, a ver, ¿qué tendría que hacer para poder obtener las curvas como yo las quiero? ¿Qué nodo podría utilizar para esto? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿No? A ninguno se le ocurre. Justamente viene en parte del examen que estuvimos resolviendo anterior. ¿Cómo hacer qué? Disculpe. Que me cambie la forma en cómo está siendo colocados los puntos. Me está haciendo las curvas con los puntos hacia arriba y yo los quiero que lo que haga es intersectarlos en vez de irse en diagonal. ¿Cómo era? Exacto, sí. Tendría que transponer mis valores. En este caso con transpose. Bien. Si vemos, tengo mis diferentes 17 elementos con mis 5 listas, que son los 6 puntos que tengo. Entonces, lo que tengo que hacer es transponer la información
para que ahora sí me dé como resultado eso. Entonces, ahí está. Y ahora sí está el resultado que quería. Y si se fijan, esto de acá lo puse justamente para suavizar un poco la curvatura. Es algo que no estaba completamente implícito, pero esta era la forma para poder crear de forma paramétrica la curvatura así. Entonces, los puntos ya no me sirven de visualización, entonces los voy a dejar de mostrar para ir quitando un poco pues la carga visual de geometría que ya no me aporta valor al modelo, ¿no? Entonces, ahí está, este y este. Listo. Ya tengo las curvas y ahora lo que tengo que hacer es crear el perfil para poder crear la escalera, ¿no? Entonces, para esto, pues el perfil va a ser tan sencillo como un rectángulo, porque al final, pues es lo que es un perfil de un escalón, a menos de que me la quiera complicar y pida otro perfil un poco más complejo. Pero por el momento, pues este está perfecto. Entonces, tenemos opciones de rectángulos. Entonces, al final el rectángulo lo quiero para que me sirva para poder crear mi sólido. Entonces, voy a tener que buscar cuál es el rectángulo que se va a adecuar un poco más, ¿no? Entonces, vamos a verlo aquí en rectángulo. Vamos a ver cuántas opciones tengo de rectángulo. Y tengo este que es por puntos de esquina, pues no me funciona tanto porque quiero que mi rectángulo esté al centro. Por puntos de esquina, en este caso por 4 puntos, por puntos de esquina, por ancho, longitud y plano, por ancho y longitud, y por ancho, longitud y coordenadas. En este caso me sirve este que es por plano. Entonces aquí vamos a tomar uno de los elementos abstracto que es el plano. Y en este caso voy a utilizar la opción de planos que más me ayude a hacerlo. Entonces aquí el ancho, vamos a ver si es igual al ancho de la huella. La longitud, vamos a ver si es igual al espesor de la huella. Si no, lo que hago es cambiarlo y me pide el plano, ¿no? Entonces el plano, vamos a ver, abstracto, y tenemos planos. También los planos, existen diferentes formas de crearlo. Entonces el que yo voy a utilizar, espérenme, es by origin normal. Entonces, by origin normal es este, que es algo abstracto. Vamos a ver. Y aquí me lo está mostrando, que es justamente este perfil. No, pero ahora yo quiero que ese perfil se ubique dentro de mis puntos. En este caso, pues voy a utilizar estos puntos de referencia. Y aquí como origen me pide punto, me pide un vector. Entonces, como punto podría ser este, pero otra vez, pues no está funcionándome como que tanto como quisiera, ¿no? Entonces, tengo que crear un punto, perdón, tengo que crear un vector, en este caso, que me cambie esa dirección. Y tengo varias opciones para crear vectores. Entonces, tengo esta opción por 2 puntos, que es, yo creo, la más fácil que podría utilizar. Y ahora sí, si vemos, ahí están justamente, pero aquí me equivoqué en cuanto a la forma de meter. Este va para acá y ahora sí este va para acá. Y de esta forma ahora sí estoy obteniendo como lo estoy buscando, ¿no? Entonces este de acá es un vector, este de aquí que es un plano lo voy a apagar. Y como resultado tengo el perfil y lo tengo ubicado dentro de las líneas. Entonces ahora lo único que tengo que crear es el sólido. Entonces lo que voy a hacer es buscar los sólidos, y hay diferentes formas de hacer los sólidos. En este caso me voy a apoyar con el sólido by love. Entonces, de igual manera, me pide nada más una entrada. Entonces, lo que tengo que hacer, perdón, no va a ser by love porque no me va a servir. Tendría que ser by sweep.
porque es igual que en Revit. Entonces me pide un camino y me pide, en este caso, un perfil, que es justamente lo que estoy poniendo. Byloft me haría otra cosa completamente diferente. Entonces, este es el perfil y este es el camino, y de esta forma pues ya tendríamos las escaleras. Espero que les haya gustado este tutorial, que hayan podido terminar y que tengan ahora su escalera paramétrica. Si les gustó el video, por favor comenten qué les gustaría que abordáramos en el siguiente tutorial de Dynamo. Comparte para que más compañeros puedan ver este video y no olvides suscribirte. Nos vemos hasta ahora. Mi nombre es Luis Rodríguez y muchas gracias por visualizarnos. Felicidades por llegar al final del video. Muchas gracias por seguirnos. ¿Tienes un proyecto que te gustaría desarrollar o simplemente te gustaría contar con la consultoría de nosotros? No dudes en contactarnos. También, si simplemente te interesa aprender más a fondo de este y otros temas relacionados, puedes visitarnos en nuestra página web, donde verás qué cursos tenemos y algunas herramientas que tenemos para ti. No olvides suscribirte en nuestro canal, visitar nuestra página web y estar al pendiente de las nuevas actividades que tenemos para ti. Recuerda, nosotros somos GetCon. Muchas gracias por ver nuestro video y nos vemos en la siguiente edición. ¡Hasta luego!